El pecado me separa, el pecado destruye y el pecado y la sangre de Jesús. El pecado me separa. ¿Por qué los grandes eventos de multitudes hablan solo de placer, de alegría pasajera, de infidelidad, de libertad rampante, de modas sensuales y se practican las drogas con libertad? La respuesta que tengo es para apaciguar la conciencia del orden, del respeto, de la obra de Dios. Interesante esto. ¿Por qué los grandes eventos es alardear en el placer, alardear en la droga? Se anuncia con alguna bebida alcohólica. Se exacerba el hecho de gritar, de liberarse. ¿Por qué motivo pasa eso? Y usted y yo decimos, bueno, es que la gente quiere sentirse alegre, quiere sentirse feliz un rato. ¿Y por qué no es feliz entonces? Entonces, ¿por qué no es alegre? De ahí no sé. Bueno, uno de los temas de todos estos eventos es separar a la sociedad de una realidad. Separar a la sociedad del orden, porque el hombre me disciplina. El orden me mete en una estructura y yo no quiero tener estructuras. Yo quiero ser libre y hacer lo que ya usted sabe, en gana. Y todos estos eventos es así. Salirse de una línea, de una meta a la cual vamos. La humanidad entera va directo a la venida del Señor. Y Satanás no quiere que la humanidad esté consciente de esto. Y entonces presenta grandes eventos. Y los pobres artistas, hombres y mujeres y grupos, están esclavizados. Porque tienen un equipo de gente que hay que alimentarlos y pagarles. Y tienen ahí 50, 100, 200 personas trabajando con ellos y hay que hacer un evento aunque yo quiera o no quiera, esté con gusto o no esté enfermo o esté como esté. Y tengo que presentarme para reír. Y la gente entra, el mundo entra, la sociedad entra en todo ese bloque. Y así sigue, y cada vez un evento y viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro, y luego otro. Con tal de que la humanidad no tenga la conciencia clara de que pronto el Señor viene. Gracias, Bernie, por orar por el tema de las guerras. Mencionaba solamente de una guerra, pero son varias guerras que están en este momento en el mundo. Y esto está hablando de la venida del Señor. Eventos de toda clase. Y no queremos poner atención a esto. Y entonces todo es así, oscuro. Todo es negro para no ver más allá. El pecado es negro. Ese es el pecado. No se deje engañar. Tenga claro que el Señor viene hoy, mañana o el día que Él tiene preparado. Pero Satanás lo que quiere es que yo no me dé cuenta de eso. Que yo sea inconsciente, que no lo piense. Que no escuche. Satanás lucha para que la persona no llegue a la iglesia, porque si llega a la iglesia va a estar en alerta. Hoy en la mañana le felicito por estar acá. Le felicito, de verdad que sí. Usted pudo haber estado en otro lado y haciendo otra cosa. Y no hubiera tenido que esforzarse por levantarse temprano, bañarse para los que nos bañamos, ¿verdad? No sé usted, pero yo sí. Esforzarse un poquito y venir.
Y resulta que en la iglesia le iban a decir a usted de que Cristo viene y que se prepare. Satanás no quiere que usted escuche eso. El pecado es negro. Sí, el pecado es feo, es oscuro. Terrible, ¿verdad? ¿Por qué cada día tenemos más dolor, tristeza, sufrimiento, hogares separados, cuando lo que se anuncia es risa, alegría, supuesta felicidad, pero no es la realidad que se vive? La situación económica en una debilidad tan terrible, nos asusta el tema del dólar, nos asusta el tema de la gasolina, nos asusta el asunto de los precios y vivimos en una ansiedad, una zozobra de qué es lo que va a pasar. Lo que está sucediendo, abandono de familias promovidas por una publicidad abierta. Vea la publicidad. Vea la publicidad. Solo para anunciar una cerveza en la televisión, y usted ve la gente tan sonriente, tan feliz, que usted dice, wow, yo quiero ser así. Y voy a tomarme, ¿para qué me voy a tomar una? Si son tan felices, me voy a tomar unas 3, 5, 10. Seguro me voy a sentir más feliz. Eso es el mensaje que se está dando ahí. Terrible. Pero lo que hay en verdad es infelicidad. Solamente en Costa Rica, más de 6,000 personas en indigencia, la mayoría por las drogas. Y la mayoría por ese anuncio que vimos ahí. ¿Y dónde están entonces las emisoras? Ayudando, apoyando. ¿Dónde están? ¿Por qué tienen que haber organizaciones privadas para ayudar al indigente? ¿Dónde está el gobierno que ha dado los permisos para que salga toda esa publicidad? Y sería algo contraproducente, ¿no? ¿Cómo es que él promueve que todo esto se dé, pero también va a ayudar al que cayó en las garras de licor, por ejemplo? El licor es una. Qué extraño, ¿no? Todo lo que se vive. 6,000 personas es el dato para que se tiene, casi las 6,000, por el IAFA, creo que es. Ajá, bueno, todas estas organizaciones. De 10 matrimonios en Costa Rica, 6 se divorcian. Y en los anuncios que usted tiene en televisión, óigame, la promiscuidad sexual es abierto. Es abierto. Entonces no hay necesidad de que usted le dé mucha enseñanza a su hija. Ya el seguro está dando los preservativos para que ellas tengan relaciones y no queden embarazadas. Eso está de ley, permiso, ¿verdad? A lo más barato. Interesante, ¿no? Y todos sonrientes y felices. Y el matrimonio, el 22.7%, algo así, bajó el descenso de matrimonios en las iglesias para el año 23. Entonces, no es cierto que el pecado es una gran alegría. No es cierto. Terrible. El alcoholismo anunciado en los medios y en los eventos masivos, el vandalismo, la injusticia y la angustia de los hogares. Qué dolor llegar a aconsejar familias donde papá cayó en las garras del anuncio y se fue. Mamá abandonó, se fue. Guerra contra el diablo y guerra contra el pecado. Yo estoy ahí contra todo eso. Aún así, Dios en su misericordia le anuncia al hombre, vengo pronto. Busque. No se deje engañar.
porque tenemos también creyentes que han caído en todo este engaño y cree que ahí está la felicidad, y la felicidad está en Cristo Jesús. El pecado es negro, destruye y separa. Separa. Qué dolor llegar a aconsejar, a trabajar en una familia donde el niño está llorando porque papá se fue. Y atacamos solo a papá. Pero sabe que el tema de divorcio y separación en este momento está 51.2 con los hombres y el resto con las mujeres. O sea, casi que está 50-50. ¿Sí? ¿Sabe que el pecado no es ahora ya inclinado solamente al hombre, sino que ya esto es igual, papá y mamá? ¿Y los niños? Y si usted si usted es producto de una experiencia de esas, usted sabe lo doloroso que es. Pasan los años y los años y los años y los años y no se borró. Solo cuando llegamos a Cristo Jesús me da la paz. La paz y el perdón. Tremendo, ese es el pecado. La mayor consecuencia del pecado es la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna, separada de Dios y condenado por la eternidad en el infierno de tormento. La muerte del niño, óigame, niño de 7, 8, 10, 11 años y ve a su mamá salir en la noche y no vuelve. Y el niño, la niña, prefieren morirse. ¿Sí? Esa es la realidad, mis hermanos. Solo Cristo puede. Y debemos de pararnos firmes contra el pecado y no aceptar nada de pecado. No aceptar. Le guste a quien le guste. No. Si usted quiere practicar, sépalo, que vas a hacerte amigo de lo negro, de lo oscuro, de lo terrible. El pecado es la causa de todos los males que aquejan al hombre. Nació en el Edén y toda la raza humana ahora lo tenemos ahí metido. Porque dice la Escritura, porque del corazón del hombre nacen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. No, en mí no, ya en mí, ya yo no. Pues sería algo extraño, porque esta es la naturaleza de todo ser humano. Ahí nace la mentira, el odio, el pecado. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Solamente clamando a la sangre de Cristo. Óigame, que limpia, que contenga ese corazón humano. Solamente. Que el Señor nos ayude. El pecado es la causa de todos los males que aquejan al hombre. Nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro prójimo, nos aleja del mundo en que vivimos, de nuestra sociedad, de nuestra familia, y nos aleja de nosotros mismos. Sí, la persona entra, oiga, mi hermano, como en una dicotomía de vida, como que se separa, no quiere ser él. Yo no quiero entrar en el alcohol, pero aquello me llama. Ayúdeme a alguien, habrá alguien que me ayude con esto del alcohol. Sí, claro, venga acá, y entonces lo meten allá al refugio, al hogar, a la restauración, y el de la droga. Óigame, qué lamentable, qué doloroso. La misma persona está tan separada que su propia voluntad no puede. Pero ¿cómo nació aquello? ¿Cómo nació? Casi siempre nació en casa. No siempre, pero casi siempre. Papá y mamá fumando, yo puedo fumar. Sí, claro que sí. Pruebe, hágase hombre. ¿Se recuerdan de eso los que somos viejos? ¿Qué nos decían en nuestras casas? Papá, mamá y el abuelo y el tío, tome para que se haga hombre.
para que se haga hombre. Lo destruiste y en el infierno pagarás por eso. Al abuelo y a la abuela y el viejo y la vieja. El pecado es negro, sucio, feo. Que Dios nos libre, mis hermanos. Ahora, lo que yo he visto, mis hermanos, a la luz de la Escritura y en la vida también, que esas historias que han comenzado horribles, feas, negras, Dios las ha transformado cuando llegan a Cristo Jesús. Y aquí en esta sala hay, si no todos, la mayoría, con grandes historias, donde hemos venido de lo negro, de lo oscuro, de lo sucio, y ahora a lo limpio y buscando de Dios. Pero eso se logra solamente en Cristo Jesús. No lo logra con el psicólogo, ni con el pastor, ni con el consejero, ni con el papá y la mamá que son tan buenos. No, ellos también tienen que pelear la vida por sí mismos y lucharla y lucharla. Ha llevado al hombre a buscar el pecado, ha llevado al hombre a buscar la felicidad lejos de Dios en caminos falsos. La autosuficiencia, creerse que puede salir bien sin Dios, no es cierto. No es cierto. La palabra de Dios dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada se puede hacer separado de Dios. El pecado inundó, el pecado cayó, pero llegue a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús te va a dar vida nueva. Te va a sacar de la muerte, de lo negro, de lo sucio, del pecado. Gloria a Dios por Cristo Jesús. ¿Y por qué Él hizo eso? Porque simplemente me amó. Tremendo, mis hermanos, ¿verdad? Claro que sí. Pero vea esto, una de las cosas que Satanás hace es esto. Óigame, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No queremos oír. Es algo raro. Ay, no, qué pereza. Ay, no, no tengo tiempo. Prefiero otras cosas. Hoy no, me van a hablar ahí del pecado y me van a regañar. No quiero oír. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, no quiero escuchar de aquí, su oración también es abominable. La historia del pueblo de Israel, mis hermanos, me llama siempre la atención cuando se va leyendo acerca de la historia de los reyes. Óigame, ¿cómo es posible que ellos llegan al lugar más alto por sus familias? Y papá fue un pecador terrible y ahora su hijo viene y cambia. Y a veces es al revés. Su papá fue un rey pecador y su hijo va a ser más pecador que su papá. Y todo el pueblo entonces entra en pecado, en desgracia, y vienen los invasores, los destruyen, los matan. Y todo esto porque apartaron su oído de la ley de Dios. Y cuando vienen reyes que sí quieren obedecer a Dios, el pueblo todo comienza a prosperar. Y Dios los libra de los enemigos. Lo mismo es con mi vida. ¿Quieres prosperidad? Busca de Dios. Punto. Y la prosperidad no es tener dinero, no es eso. No se equivoque. No se equivoque. La prosperidad de una familia en paz. Qué lindo. De sentarse a tomarse un café con el bollo de pan y el pedazo de queso en el centro. Qué rico. Ah, Jania. ¿No que sí? Ahí está. Y todos ahí. Y bromeando y vacilando y molestando unos a otros y toda esa cosa. Qué lindo. Eso es. ¿Cuánto vale eso?
¿Cuánto vale? Hoy los años han pasado. Sí. Nunca lo vi en mi familia. Nunca, nunca lo vi. Eso que les acabo de contar. Y hasta que salí de mi familia y el Señor me da mi propia familia y yo quiero buscar de Dios. Pero dolores de niños usted puede recordarse. ¿Tuviste eso que te acabo de contar? De esa paz, de esa alegría, de ese gozo, de papá y mamá juntos, y uno molestando al otro y el otro pateándolo por debajo y quitándole la comida, y aquella molestadera en la mesa y entre hermanos y jugando y molestando. Qué lindo, en paz, en la paz de Dios. Nunca lo viví. ¿Sabe por qué? Porque el pecado había dominado por completo la familia, lo negro, y nunca quisieron escuchar la voz de Dios. El pecado destruye, sí. Mire, pero también el pecado construye un mundo falso, apartándose de la mirada de Dios y de los hombres. Es un mundo de falsedad lo que construye el pecado. Qué duro esas historias que vemos en películas de hombres y mujeres que se meten al mundo de la droga. ¿Ya? Casi todos mueren jóvenes. Él, su familia y sus hijos, y construyen un mundo falso y compran propiedades y tienen grandes cosas. ¿Y para qué? 3, 4, 5 años y mueren. Muchachitos de 12 años, de 15 años, óigame, matando a otros por 100,000 colones. Eso es en nuestro país. No estoy hablando de otros países, en nuestro país. Y cuando empezamos a preguntar, ¿y su familia? ¿Y papá? ¿Y mamá? Son mundos falsos y totalmente apartados de Dios. El pecado corta la comunicación con Dios. Porque cuando yo estoy en pecado, óigame, aquello hay una barrera. Yo necesito primero pedir perdón y que la sangre de Cristo me limpie y tenemos comunicación. El pecado corta la relación con las personas que están a nuestro lado. Cuando entró mi hermano el sexo ilícito, cortó mi relación con mi hija, cortó mi relación con mi hijo, cortó mi relación con mi esposo, con mi esposa. O sea, el pecado es, mi amado hermano, una verdadera desgracia conmigo y con los que están al lado. El pecado me lleva a la cobardía de no asumir mis responsabilidades. ¿Sabe eso? No, es que yo la verdad me doy cuenta que no puedo. No, sea valiente y enfréntese. Enfréntese. Dígale no. Es que se me ofende. Querés seguir en el pecado. Esa es la realidad. Querés seguir en el pecado. Y tu hogar y tu familia y todos destruidos. Sea valiente y dígale no. Y la valentía la da el Señor. En el perfecto amor no hay temor. No hay temor. Vamos, adelante. Feo todo esto del pecado, ¿verdad? El pecado bloquea las bendiciones de Dios. Sí, Dios quiere derramar y aquello se pone como un muro. Pedro dice que debes de estar bien con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, para que tus oraciones no tengan estorbo. Así lo dice. Así lo dice. El pecado destruye mi vida, mi cuerpo, mi futuro.
tuvimos un amigo, ya murió, compañero de trabajo hace muchos años, y se metió en sus drogas, a tal punto que su cara se le deformó, se le hizo todo un agujero completo, pero así era un hueco. Y así vivió por muchos años y aún así no salió de sus drogas. Y era perforado totalmente la cara, aquello fue espantoso. Y así murió. Así murió. Su mamá llegó a Cristo Jesús y le dio testimonio por toda una vida, pero nunca quiso. Nunca quiso. Hablábamos y lo que hacía era que más se burlaba de mi creencia y nunca quiso. Pero cuando tenía algún problema siempre me pedía si le podía ayudar. Su esposa buscó de Dios. Sus hijos no sé. Pero él muere, mis hermanos, totalmente perforado. Y así vivía. Algo horroroso. El pecado destruye y separa mi familia. Sí. El pecado destruye la sociedad, no la construye. Destruye la sociedad. Se hizo un estudio en Estados Unidos cuáles eran los ciudadanos que producían más para el país. Y llegaron a darse cuenta que había un tema en común, que eran cristianos. Y pasaron un comunicado: necesitamos esa clase de gente, porque son los que ¿cómo se llama? Menos bienes del Estado consumen. Son los que menos chocan, son los que menos utilizan la policía, son los que menos problemas tienen en sus hogares. Esa es la gente que conviene al gobierno. Y si usted lo analiza, así es. Así es. El hogar cristiano, óigame, no tiene que estar llamando a la policía. ¿Sí? Se enferma menos también. El hogar cristiano se enferma menos. El cristiano es el que menos anda en vandalismo. O sea, la obra de Dios construye una buena sociedad. El pecado destruye el país y frena la prosperidad. De los 57 países más pobres del mundo, 52 de ellos no tienen nada de cristianismo. Esto ya es estadística. De 57 países más pobres del mundo, 52 de ellos no tienen nada de cristianismo y son campos de evangelización. El pecado destruye la iglesia también. El chisme, la mentira, la crítica, el meterse en pleitos, el traer pecado a su propia vida. La persona se aleja. ¿Cómo se llama? La iglesia decae, entra en dolor, la familia se va. Sus hijos se van. Terrible, terrible. Ya por vergüenza se van a dar cuenta de que yo ando en este pecado y que ya ahora ya no es mi esposa, sino que ando por otro. Entonces, ¿para qué voy a ir yo a la iglesia? Y los hijos dicen, no, si papá es así y si mamá nos abandonó y dejó nuestra familia, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Destruye la iglesia. Vea lo que es el pecado. El pecado definitivamente es negro y destruye. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, esto lo he estado diciendo en estos días pasados, el amor del Padre no está en él. Don Denis, ¿no puede ser? Pues sí. ¿Quieres amar al mundo?
La palabra de Dios dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El pecado trae dolor, trae tristeza, trae amargura, trae desgracia. Voy a clamar a Dios, tienes que arrepentirte. Dios tiene que cumplir su palabra. Hay toda una barrera cuando hay pecado. Lo que queremos es verdaderamente el amor de Dios para mi vida. Y este pasaje es un pasaje que me ha tenido dando vueltas y, Dios mío, entonces Dios puede parar su amor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabe que este prestar atención no es solamente... Alguien que me ayude, por favor, ahí. No es solamente el oír, sino que es oír, traerlo a la mente, bajarlo al corazón y obedecer. Eso es el prestar atención. Tremendo, mis hermanos. Escucho el mensaje o leo el mensaje o me gustó una canción que tiene un lindo mensaje. Bueno, lo oí, qué lindo, llenó mi corazón, mi conciencia. ¿Qué puedo hacer ahora? Muy sencillo. ¿Qué puedo hacer? Con estos mensajes, ¿qué hago yo? El tema no es de sacrificios, el tema es de obediencia. Y Dios quiere esa obediencia. Dios quiere bendición. Dios quiere prosperidad. Yo creo en la prosperidad. Yo creo. Yo creo en esa prosperidad de que llego yo a la casa y óigame, qué rico. Estoy en mi casa. ¿Ah? Qué sabroso. Mis frijolitos con guineo, qué rico. ¿Ah? Sí, qué lindo. Y esto no iba a decirlo, pero ahí voy a decirlo. Y cojo los zapatos y los tiro por allá. No diga qué es lo que dice, qué es lo que me dice usted a mí, por favor. Pero qué rico hacer eso. Y sentarme a la mesa y comer. Ahora porque los muchachos y todos están ya fuera de casa, pero ahí estoy con Dora y qué rico. Y comer. Eso es prosperidad. ¿Cuánto anhelan miles y millones de hogares tener eso? Y si tienen los huilillas pequeños y están todos en casa, venga, y aquel escándalo y aquella molestadera y todos en casa, qué lindo. Eso es prosperidad. ¿Verdad? Y si Dios en esa prosperidad me da algo más, porque así es Dios, gloria a Dios, bien recibido. Dios es maravilloso. Número 3. El pecado y la sangre de Jesús. El pecado simbólicamente, hemos dicho, es negro. Y solo la sangre derramada en la cruz del Calvario lo limpia. Ahí vamos a estar viendo en estos domingos el trabajo de la obra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? En el pecado la sangre viene a limpiar, nos da una nueva vida. Un día estaremos en el cielo, qué lindo, pero debemos de tener una vida que crezca. Ese es el trabajo.
Y de ahí el tema de los colores. Dice la palabra de Dios, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A nosotros nos habla y le habla al pecador, y pecadores somos todos nosotros. Como iglesia nos habla, pero le habla también al inconverso que viene lleno de pecado, en la negrura de su vida. Solo la sangre de Cristo puede. No es la iglesia, es Cristo Jesús. Y aquí estamos para adorar a Cristo Jesús, para darle a Él la honra y la gloria. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo único que puede limpiar el pecado y la conciencia del ser humano es la sangre de Cristo. Podemos cambiar de rutina. Podemos cambiar de prácticas. Perfectamente. Pero eso no es perdón. No se engañe. No, pero es que ya yo no lo hago. Y si arrepintió delante del Señor, confesó su pecado delante de Dios, no, es que no necesito. Pues con ese pensamiento el infierno te espera. Porque solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Lo negro del pecado endurece al ser humano en su corazón. La sangre de Cristo es la fuente de vida que limpia lo negro del pecado, limpia la suciedad del pecado. Es el único lavamiento, es lo único que puede lavar el pecado, la sangre de Cristo. Jesús en la cruz del Calvario clamó diciendo, consumado es. O sea, he concluido el sacrificio por el hombre, derramando su sangre por todos los pecadores que quieran venir a esta fuente de limpieza de pecados. Es que mi hermano, la sangre está, la fuente está, el amor está, el Padre está, Cristo está con los brazos abiertos. Llegue. No, Él me va a abrazar. No, llegue. Hay que llegar. Porque usted y yo tenemos la decisión de buscarle. Si usted no quiere buscarle, es usted. Dios le va a respetar. Sepa lo que así es. Porque también así nos hizo Dios. Con un libre albedrío de que si quiere el perdón, viene. Pero tienes que venir. ¿No lo quiere? Te respeto. Tuviste la oportunidad de vida. ¿Cuánto de tiempo? 60, 50, 20 años, 30 años, pero nunca lo quisiste, es cosa suya. Hasta eso Dios respeta. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Tremendo eso, ¿verdad? Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Él nos ha hecho libres, mis hermanos. Él nos ha rescatado, nos ha liberado. Eso es lo que quiere decir redención, dejar libre. El pecador está esclavizado. Y véalo, cómo le cuesta salir. Pobrecito. Ore por ese amigo, esa amiga, ese familiar que está en pecado, que está atado, está esclavizado. Y puede ser papá, mamá, puede ser quien sea. Y pueden ser muy buena persona, pero esclavizado en su pecado. Mis hermanos, esto es totalmente sobrenatural. No hay fuerza humana para liberar a una persona. Hemos tenido testimonios de pobres hombres y pobres mujeres que han caído en las garras del alcohol y piden ayuda, y entonces se les lleva a uno de estos centros de ayuda y pasan 1 mes y 2 meses y otros hasta más tiempo y salen
Y 15 días, 3 semanas, un mes después, los vemos en la calle, ¿verdad? ¿Te acordás? Terrible. Y es un dolor, porque se hizo todo el esfuerzo. Pedían plata, ¿cierto? Para ayudar. Estamos hablando de un tema que conocemos. Y se invertía. Se llevaba ropita, comida, ayuda, platita para el centro. Libre ya el primer mes. No, ya yo puedo salir de aquí. Me siento fuerte. No, espérese, un poquito más. Y libre, salen. Y vuelve a reunirse con su esposa. Una mujer tan herida, tan maltratada, tan destruida como él mismo. Pero ya soy libre. Y ahora voy a la iglesia. Al otro domingo no fue. Y un día no llegó a la casa. 5 semanas después de haber salido, está de nuevo en la calle. ¿Por qué? ¡Qué bárbaro! ¡Qué tipo más malo! No es así. No lo juzgue así. Ore por él. Es necesario un esfuerzo de su voluntad, de buscar de Dios el perdón de Dios de primero. Y después viene toda esa restauración. Algunas veces estas restauraciones no es de un mes, 2 meses, sino que es de toda una vida. De toda una vida. Pero es necesario que Dios, el milagro de Dios, suceda en esa persona. Aquí tenemos en nuestra iglesia, en nuestra sala, tenemos ejemplos de lo que Dios ha hecho. Por eso, solo Dios. Solo Dios. La sociedad ayuda. La iglesia ha ayudado. Pero el milagro, solo Dios lo puede hacer. Nadie más. Pero podemos orar, ¿verdad? Podemos clamar a Dios. Termino con este verso. Colosenses 1, 13 al 14. El cual, Cristo Jesús está hablando, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad del diablo, del pecado, de lo negro, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, libertad. Óigame, nos ha hecho libres, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué lindo, Cristo Jesús. Ámelo, llegue a Él. Y si hay pecado en su corazón, hoy es un buen momento para decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, límpiame, líbrame. Yo quiero verdaderamente amarte. Yo quiero buscar de ti. Y dígale al Señor, Señor, voy contigo, valientemente. Porque el Señor verdaderamente lo hace.